Bueno, pues buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Vamos a continuar con el curso de Física 2. Ahora entramos a la tercera unidad, que está destinada al estudio de la física moderna y contemporánea. Y bueno, vamos a hablar en forma introductoria sobre algunos de los fenómenos que la física clásica no pudo responder y entonces tuvo que construirse un nuevo paradigma para explicar muchos de los fenómenos que con las teorías desde Newton hasta Maxwell se habían elaborado y que sin embargo no pudieron explicar una serie de fenómenos naturales. Vamos a destacar 4 de ellos. Entonces, por eso hemos eh, escrito como preámbulo la crisis de la física clásica, porque en realidad fue a finales del siglo XIX una época en donde se dispararon los descubrimientos científicos y también se plantearon nuevas problemáticas que, insisto, la física clásica no pudo resolver con los paradigmas que hasta entonces habían existido. ¿Cuáles son básicamente esos dos paradigmas? Bueno, en el curso de Física 1 estudiamos en cuanto a la mecánica las leyes de Newton y la ley de gravitación universal. Y la física clásica culmina con los descubrimientos de Maxwell que unifican los fenómenos eléctricos y magnéticos en una sola teoría. Sin embargo, ni la mecánica clásica con las leyes de Newton y la gravitación universal, ni las teorías de la termodinámica, que se formularon también desde el siglo XVII al siglo XIX y aún a principios del siglo XX, sumado con los descubrimientos de Maxwell, pudieron explicar a satisfacción los fenómenos que aquí están escritos y que los vamos a ir desglosando poco a poco. El primero pues es el comportamiento de los calores específicos a bajas temperaturas. Luego viene la catástrofe, la llamada catástrofe ultravioleta. Enseguida el efecto fotoeléctrico y finalmente la radiactividad. Nos vamos a centrar un poco más en el análisis de los dos últimos, el efecto fotoeléctrico y la radiactividad, comentando solo de manera breve el comportamiento de los calores específicos a bajas temperaturas y la llamada catástrofe ultravioleta. Esta, sin embargo, fue muy importante porque dio un nuevo paso para construir el concepto de energía desde un principio que no era el de equipartición, que había sido desarrollado en la mecánica estadística, en la termodinámica, por Boltzmann y otros autores. Planck viene a revolucionar este concepto de energía en la física y por lo menos para el mundo microscópico, Planck se dio cuenta que la energía se da en paquetes, es decir, la energía tiene no un carácter continuo, sino un carácter discreto. Bien, entonces por eso, al no poder describir satisfactoriamente estos fenómenos, pues es que la física tuvo que cambiar sus paradigmas, tuvo que modificar las teorías hasta entonces existentes y crear otras nuevas para explicar a satisfacción estos fenómenos naturales. La historia de la física y en general de las ciencias está llena de ejemplos en donde un viejo paradigma no es capaz de explicar satisfactoriamente los fenómenos que se observan y por lo tanto, pues los científicos, en este caso los físicos, tienen que construir nuevas teorías que aborden estos nuevos fenómenos y construir a veces nuevos paradigmas, lo que implica a veces la lucha entre las viejas teorías y las nuevas teorías que se van abriendo paso. ¿Cuál es el éxito o fracaso de una teoría? Bueno, el éxito es si logra describir los nuevos fenómenos naturales en estudio y si puede ir un poco más allá y hacer una o varias predicciones nuevas a partir de esos descubrimientos. Y bueno, fue por el hecho de que los paradigmas viejos de la física
no pudieron describir estos fenómenos, ni mucho menos predecir otros nuevos, que la física tuvo que cambiar de paradigma. Y por eso, como veíamos en el curso de Física 1, en la actualidad hablamos de física clásica para ubicar un periodo que podemos decir, bueno, va desde en Occidente, los griegos, pasando por Newton hasta finales del siglo XIX, con la llamada física clásica. Recordemos que estudia la mecánica, la termodinámica, la óptica clásica y el electromagnetismo, junto con la hidráulica y la termodinámica, como habíamos comentado. Sin embargo, a partir de las nuevas teorías, surge lo que en ese momento se denominó física moderna, o algunos autores le llaman contemporánea, aunque contemporánea pues ya sería la física más cercana, la del siglo XXI en adelante, o por lo menos de finales del siglo XX hasta nuestros días, poco más allá de la segunda década del siglo XXI. Bien, entonces vamos a comentar la primera de ellas. Y entonces, en este periodo de crisis es donde surgen nuevas explicaciones y por lo tanto nuevos modelos, nuevas teorías que se construyen a partir de la explicación de estos fenómenos. Y obviamente pues también cambia el lenguaje y se introducen nuevos conceptos a la física. Bien, entonces vamos a hablar solamente un poco, como les había comentado al principio, del primer tema, del comportamiento de los calores específicos a bajas temperaturas. Calor específico, recordemos que lo definimos en termodinámica como la cantidad de calor por unidad de masa entre la diferencia de temperaturas. Este es un concepto de la mecánica clásica, en particular, de la termometría. Y con él, podemos saber qué cantidad de calor requiere una unidad de masa determinada para aumentar en una unidad, puede ser un Celsius, un Fahrenheit, un Kelvin, la temperatura. A eso le denominamos calor específico. Bien, la física clásica predice que a bajas temperaturas, estamos hablando de 1 Kelvin, 2 Kelvin, 3 Kelvin, etc. Recordando que el 0 de la escala Kelvin corresponde a menos 273.15 grados Celsius. Entonces, el 0 de la escala Kelvin. Bueno, pues hay en la teoría clásica, en la física clásica, una teoría que se denomina de Dulong y Petit, que predecían que el calor específico a bajas temperaturas, pues más o menos se mantenía constante, no tenía por qué variar. Sin embargo, cuando los físicos empezaron a lograr temperaturas más bajas, cercanas al cero absoluto, pues se dieron cuenta de que no. En realidad, si bien a temperaturas relativamente altas se seguía aproximadamente la ley de Dulong y Petit, el comportamiento observado a bajas temperaturas era este, es decir, que el valor del calor específico no se mantenía constante, sino que además, no solo eso, sino tendía a disminuir y eventualmente ser igual a cero. Esto, se trataron desde la mecánica clásica, de dar diferentes interpretaciones, y sin embargo fue Einstein quien, aparte de realizar trabajos de teoría de la relatividad, el efecto fotoeléctrico que vamos a ver más adelante, propuso una explicación para este fenómeno. Y él dijo que todos los elementos tienen una temperatura
una temperatura característica. Que generalmente, bueno, es por encima de unos cuantos Kelvin, y que a esa temperatura característica, una vez alcanzada, pues sucede lo que se observa experimentalmente, que tiende el calor específico a ya no permanecer constante y eventualmente ser igual a cero. Entonces, en este valor, el calor específico es igual a cero. Si lo analizamos desde el punto de vista clásico, la única forma en que C sea igual a cero es que la cantidad de calor que se le suministre sea igual a cero. Entonces estaríamos en el cero absoluto de temperatura. Sin embargo, bueno, Einstein le dio otra explicación y también a este fenómeno, y supuso que a bajas temperaturas también había que considerar las condiciones microscópicas de los átomos, y que a bajas temperaturas, precisamente como disminuye la energía térmica entre ellos, pues las leyes clásicas no se aplican del todo con interacciones de átomos a bajas temperaturas. Porque si recordamos que a bajas temperaturas la energía de los cuerpos va disminuyendo, entonces eso explicaría que ya no veamos los efectos clásicos que predice la termodinámica, sino aquí aparecen otros fenómenos que más adelante van a tomar el nombre de fenómenos cuánticos, y que ya estaban indicando desde aquí que son importantes cuando se trata del mundo microscópico y a bajas temperaturas. Entonces, la explicación sencilla de Einstein es que hay que considerar otro tipo de interacciones cuando la materia se acerca al cero absoluto. Es decir, aquí Einstein dijo que había que tener cuidado porque, si bien la física clásica describe los fenómenos macroscópicos y a temperaturas más altas, relativamente más altas o mucho más altas que el cero absoluto, sin embargo, al llegar al cero absoluto o valores cercanos, la materia tiene un comportamiento diferente. La explicación completa de Einstein a este fenómeno es más compleja, pero bueno, solo la retomamos para ilustrar que ya desde este problema se vio en la necesidad la física de construir nuevos conceptos y dar otras explicaciones que revelan que el mundo microscópico tiene unas leyes diferentes. Ahora bien, ¿esto quiere decir que la física clásica ya no sirva? No. Sencillamente, desde este primer fenómeno que no se pudo explicar, más bien lo que Einstein y otros autores, vamos a ver más adelante como Planck, lo que pusieron son límites de aplicabilidad. Es decir, una teoría, en este caso la física clásica, es buena, pero hasta este límite. Pasado este límite, en el caso de este fenómeno a bajas temperaturas, tenemos que considerar otros fenómenos que intervienen y que hacen que la descripción de la física clásica sea inadecuada. Bien, entonces, grosso modo, este es el primer problema en donde se vio que ya no se cumplía la ley de Dulong y Petit para los calores específicos, porque la descripción a bajas temperaturas requería una modelación matemática diferente, en virtud de que el mundo microscópico pues parecía en aquel entonces tener otras leyes. Bien, entonces vamos al segundo fenómeno por analizar, la llamada catástrofe ultravioleta. Entonces, catástrofe ultravioleta.
¿Por qué toma este nombre tan pictórico o tan descriptivo, tan catastrofista, valga la redundancia? Bueno, sucede que los físicos, cuando estudiaron el cuerpo negro, que de hecho recuerden que en las formas de transmisión de calor estudiamos los procesos de conducción, convección y radiación, y dijimos que hay una ley, que es la ley de Stefan Boltzmann, la cual nos dice que la cantidad de calor por unidad de tiempo, o dicho de otra manera también, podemos decir la potencia de emisión, es igual a la constante de Boltzmann por la cuarta potencia de la temperatura absoluta. La constante de Boltzmann, recordemos que es de 5.67 por 10 a la menos 8. Y está aquí en unidades. Bueno, puede ser de energía, pero vamos a ponerlo de potencia. Joule sobre metro cuadrado por Kelvin a la cuarta potencia. Aquí podemos haber puesto Joule sobre segundo o también en unidades de potencia. Bien. Entonces, bueno, la ley de Stefan Boltzmann nos da esa proporcionalidad y también de la proporcionalidad con la cuarta potencia de la temperatura absoluta. Bien, y recordemos que también, bueno, interviene ahí el área del emisor. Entonces, bueno, ya aquí ya no sería la proporcionalidad, sino la igualdad cuando lo multiplicamos por el área. Bien, entonces lo importante aquí es que esta potencia, como decíamos, es proporcional a la potencia emitida a la cuarta potencia de la temperatura. Ahora bien, ¿qué es lo que sucedía aquí en la catástrofe ultravioleta? Bien. Sucede que cuando los físicos medían la densidad de energía, contra la longitud de onda, observaban una serie de curvas parecidas a la campana de Gauss. Digamos, era la observación experimental, dependiendo de qué, bueno, dependiendo de el tipo de material utilizado, la longitud de onda, etc. Sin embargo, había una teoría muy famosa que partía del principio de equipartición de la energía y que trataba de explicar la densidad de energía contra la longitud de onda con base en ese principio de equipartición. Sin embargo, lo extraño para la física clásica es que predecía un comportamiento de este tipo, que se ajustaba aproximadamente a las longitudes de onda grandes, como el rojo, color rojo, y el amarillo. Digamos que era aproximadamente buena esa teoría para esta zona. Sin embargo, para las zonas del azul y del violeta, para esta zona, lo que predecía el modelo es que la energía crecía indefinidamente y que tendía a infinito esta energía. Obviamente, pues era una predicción ilógica, porque pues esto estaría indicando que si conforme disminuye la longitud de onda, es decir, se va de las longitudes del rojo, amarillo al azul y al violeta, la densidad de energía iba a ser cada vez más grande. Obviamente, pues eso no es posible, porque entonces estaríamos hablando de un radiador con energía infinita. Entonces, como la teoría de Rayleigh y Jeans
funcionaban en la zona del amarillo y del rojo, pero no en la zona del azul violeta, es que por eso se le denominó a esto la catástrofe ultravioleta. Hubo una nueva propuesta del físico Wien. Él lo que manejó es que la longitud de onda es igual a una constante, esta constante es la llamada constante de Wien, entre la temperatura absoluta. Entonces, digamos, esta propuesta de Wien era buena, pero para solamente la zona, a diferencia de, no era la zona del amarillo rojo, como la de Rayleigh y Jeans, sino que describía aproximadamente bien la zona del azul violeta, dado que las curvas eran algo parecidas, aunque no del todo a las que se obtenían experimentalmente. Entonces, la de Wien falló en la zona amarillo-rojo, aquí es donde falla Wien, pero acierta en la zona del azul y del violeta. ¿A qué nos estamos refiriendo? Recordemos las longitudes de ondas y tenemos como referencia el arco iris, que van de la mayor longitud de onda al rojo a la menor, el violeta, todavía menor sería la del ultravioleta, todavía mayor al rojo en longitud de onda, el infrarrojo. Entonces ahí estaba la paradoja. La teoría de Rayleigh y Jeans funcionaba en la zona del amarillo y del rojo. Entonces aquí funcionaban, pero fallaban en la zona del ultravioleta. La de Wien, por el contrario, acertaba en la zona violeta, pero fallaba en la zona del amarillo y del rojo. Entonces, dos teorías, Rayleigh y Jeans y Wien, que servían, pero solamente para zonas muy específicas del espectro, para obtener las curvas de la densidad de energía en función de la longitud de onda. Recordemos, densidad de energía para un cuerpo negro, que suponemos que es un radiador ideal de energía. Entonces, la discrepancia grave de Rayleigh y Jeans es que conforme ese cuerpo negro se disminuía la longitud de onda, entonces su densidad de energía crecía indefinidamente. Entonces, algo estaba mal en el planteamiento de Rayleigh y Jeans, aunque era parcialmente correcto en la zona de las longitudes de onda largas. Algo estaba correcto también e incorrecto en la visión, en el modelo de Wien, porque las curvas eran parecidas, pero en la zona del azul violeta, pero no así en las longitudes largas, como el amarillo y el rojo. Entonces, bueno, si una teoría vale para una zona del espectro y otra teoría vale para la zona contraria, pues entonces algunos físicos se dieron a la tarea de tratar de encontrar un modelo que fuera compatible con las curvas experimentales y que retomara un poco de lo que ya habían hecho Rayleigh y Wien. Wien describió su modelo para curvas de este tipo, que parecen, pero no son exactamente campanas de Gauss, sino que son exponenciales. Bueno, Max Planck, un alemán, fue el que vino a resolver este problema. Solo que la resolución de este problema, de la explicación de las curvas de emisión del cuerpo negro, fue un poco diferente y de alguna manera desbancó el principio de equipartición en los que se basa la mecánica estadística y buena parte de la física clásica. Entonces Planck, tratando de hacer el ajuste de esas curvas que se observaban, la propuesta de él es que la densidad de energía es igual a una constante
por el cubo de la frecuencia. Y aquí viene la forma característica de esas curvas que les decía que son de exponenciales. E a la, bueno, lo dejamos aquí, constante de Boltzmann por la temperatura absoluta menos 1. Y aquí es donde viene este factor nuevo de la energía. Recordemos que constante de Boltzmann por temperatura absoluta nos está dando una energía. Lo vimos en termodinámica. Bueno, centrémonos en esta parte. Aquí, este factor de energía que propuso Planck es precisamente la nueva propuesta de cómo tiene que ser considerada la energía. En el modelo de Rayleigh y Jeans, que la energía crece, la densidad de energía crece de manera indefinida, es porque se basa en el principio de equipartición de la energía. Para saldar este problema, Planck lo que propone es que esta energía está cuantizada. Entonces, aquí es donde nace, digamos, propiamente la mecánica cuántica. La energía está cuantizada. Y entonces, si la energía está cuantizada, bajo la propuesta de Planck, es que esa energía es igual a una constante, que ahora denominamos constante de Planck, por la frecuencia. Entonces, esa constante que calculó el mismo Planck y que ahora lleva su nombre, es de 6.626 por 10 a la menos 34 joules por segundo. Entonces, esta es la constante de Planck en honor a Planck. Él la calculó, pero bueno, pues obviamente no le puso su nombre. Ya fue posterior. Entonces, ¿por qué es importante esta propuesta de energía? Porque nos está diciendo, en palabras de Planck, que la energía no puede tomar cualquier valor, sino solamente toma valores específicos. Este es el significado de que algo esté cuantizado. La cuantización no es algo nuevo para nosotros, ya lo habíamos visto con la carga eléctrica. Recordemos que dijimos que la carga eléctrica es igual a un número entero por la carga del electrón, de menos 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Entonces dijimos ahí que en la primera unidad, que cualquier cuerpo con carga eléctrica no puede tener cualquier carga, nada más puede tener cargas múltiplos o submúltiplos de la carga fundamental, la carga del electrón. O sea, puede tener un cuerpo con carga eléctrica, una vez la carga del electrón, 2, 3, 1000, etc. Pero no 33.7, no 40.8, no 9999.76, no, número entero. Y por eso dijimos que la carga está cuantizada, porque n es un número entero. Entonces pertenece al, como dirían los matemáticos, al grupo de los números enteros. Bien, ¿qué pasa con el planteamiento de Planck? Que la energía entonces es directamente proporcional a la frecuencia y la constante de proporcionalidad es la constante de Planck. Entonces, si analizamos si midiéramos la energía contra la frecuencia, obtendríamos una recta cuya pendiente es precisamente la constante de Planck. Planck propuso su teoría, pero pues muchos no la aceptaron. Uno de los que no la aceptaban era el físico estadounidense Robert Millikan. Sin embargo, él cuando realizó un experimento para medir la carga del electrón, se dio cuenta que el planteamiento de Planck era fundamentalmente correcto. Es decir,
cuando graficó la energía contra la frecuencia, pues observó que, salvo los errores experimentales, la energía es directamente proporcional a la frecuencia, es decir, Planck tenía razón con su planteamiento y el propio Millikan calculó algún valor experimental para la constante de Planck. Por lo tanto, pues Millikan tuvo que abandonar su recelo a la teoría de Planck, porque pues él mismo con mediciones experimentales, y no solo él, sino otros físicos, fueron encontrando que el planteamiento de Planck es correcto. Entonces, esta es la energía de Planck, que así se le denomina. Lo que nos está diciendo es que la energía está cuantizada. Es decir, Planck dijo, la energía no puede tomar cualquier valor, solo valores específicos. Una analogía, digamos, para tratar de entender esto es en la música. Las cuerdas, por ejemplo, los trastes, etcétera, tienen ciertas separaciones. Solamente pisando esas separaciones es que obtenemos tonos diferentes. Por lo tanto, la obtención de un tono o de una frecuencia determinada solamente se tiene en uno o en otro traste, pero no a la mitad. Bueno, podremos obtener ahí un semitono, pero de otra manera. En el caso de una flauta, de un lugar a otro, por ejemplo en la flauta dulce, tenemos una nota o la otra, en un orificio, tapándolo, o en el otro. Es decir, tenemos, por ejemplo, si o la, pero en medio no tenemos algo intermedio a si y la. O tenemos si o tenemos la, o más parecido al si o al la. Entonces, eso, bueno, más o menos nos da una idea de que la energía está cuantizada. Es decir, que solamente podemos tener, como en el caso de los instrumentos musicales, determinadas separaciones entre las frecuencias de las notas. Si no hay esas separaciones, pues no obtenemos las notas o los tonos que estamos buscando. Bien. Entonces, este planteamiento de Planck va a ser importante para explicar el siguiente problema que vamos a tratar, de los 4 que dijimos, que es el efecto fotoeléctrico. Entonces pasemos ahora con la explicación del efecto fotoeléctrico. Ya desde el siglo XIX, algunos físicos experimentales como Hertz, el descubridor de las ondas hertzianas, se dio cuenta de que cuando incide radiación, luz u otro tipo de radiación electromagnética sobre determinados materiales, placas metálicas, algunos elementos, etc., siempre y cuando sea una frecuencia determinada, pues se va a activar la llamada fotoemisión, es decir, que vamos a detectar una corriente eléctrica diferente de cero. Sin embargo, esos mismos experimentos mostraban que no con cualquier frecuencia se obtiene la fotoemisión. Es decir, aquí podemos tener una frecuencia 1 y aquí una frecuencia 0. Con la frecuencia 1 obtenemos que los electrones circulen, que por lo tanto se establezca una corriente eléctrica, es decir, determinados materiales a ciertas frecuencias hacen que la carga eléctrica se empiece a mover.
Y recordemos que la corriente eléctrica es cuánto cambia la carga en un tiempo determinado. Por lo tanto, si tenemos movimiento de cargas, vamos a tener corriente eléctrica. Eso lo vimos en la segunda unidad, cuando estudiamos la electricidad y particularmente la definición de la corriente eléctrica. Sin embargo, podíamos tener otra frecuencia y aunque fuera de una intensidad mayor a la de la frecuencia 1, no teníamos fotoemisión. Es decir, la corriente eléctrica es igual a cero. Para que nos demos una idea, vamos a suponer que esta frecuencia procediera de una lámpara de una potencia, pues como de las lámparas antiguas que se usaban antes, una potencia de 100 watts. Nos podemos decir, bueno, es muy intensa, tiene una potencia muy grande, pero aún así tiene una determinada frecuencia esta luz, por ejemplo, de la lámpara, y no activa la fotoemisión. Y sin embargo aquí podría ser un LED de una potencia, digamos, a lo mejor de medio watt, pero una frecuencia determinada que sí activa la fotoemisión. Entonces, una de las primeras cosas que se dieron cuenta los investigadores experimentales que estudiaron el efecto fotoeléctrico es que la intensidad de la fuente podía ser muy grande y sin embargo no activar la fotoemisión. La potencia eléctrica de la fuente, como aquí dijimos el caso de LED, antes no había LED, ahora estamos haciendo como una analogía moderna, ¿no? Pero bueno, cualquier otra fuente de menor potencia sí podía activar la fotoemisión. Entonces, esto iba un poco contra la física clásica, porque, sobre todo si tenía uno el modelo corpuscular de la materia, no podrá imaginarse, pero a ver, aquí, pues los corpúsculos de materia o las ondas, lo que sea, vienen con muchísima energía cinética. Y aquí vienen con una energía cinética muy débil. Recordemos que la energía cinética, la energía de movimiento, es el producto de la masa por el cuadrado de la velocidad. Entonces, aquí, si es muy intensa, debería activarse la fotoemisión. O sea, se golpea con mucha energía cinética, se pensaba así, y entonces tendríamos que tener como resultado que, vamos a decirlo de manera burda, los electrones sean empujados y se establezca una corriente eléctrica. Y aquí, pues es muy débil, y no. Sucede que, de alguna manera, nos explicaban por qué, se produce el desplazamiento de carga. Hay movimiento de electrones y se establece una corriente eléctrica, a pesar de que la teoría nos diría que la energía cinética de ese golpeteo de las partículas u ondas que formen esa radiación es demasiado bajo y poco probable que inicie la fotoemisión. Entonces, esto de plano chocaba con la mecánica clásica. La mecánica clásica, recordemos que cuando vimos la teoría del ímpetu, dijimos que si las partículas tenían un mayor ímpetu, ímpetu es igual a producto de masa por velocidad, pues era más probable, como en una mesa de billar, que si proyectamos una bola al pegarle con el taco a una gran velocidad, es probable que le pegue a las demás y que las mueva. Sería este caso. Pero que si golpeamos débilmente la bola con el taco, pues difícilmente va a golpear a las demás. Bueno, esa explicación no la consiguió la física clásica, con los conceptos de ímpetu, energía cinética, etc. Entonces todo dependía de las frecuencias, F0 y F1. Y entonces algunos investigadores se dieron cuenta de que para el mismo material la clave estaba no en la intensidad de la fuente luminosa, sino las frecuencias.
Por ejemplo, si esta es una placa de aluminio y se iluminaba con una fuente que tuviera una frecuencia menor, era difícil conseguir la fotoemisión. Pero si se aumentaba la frecuencia de esa fuente, por ejemplo, podría ser ya ultravioleta o azul, entonces se disparaba la fotoemisión. Entonces la clave estaba entonces en la frecuencia, por una parte. Bien, ¿qué otro fenómeno estaba involucrado? ¿Qué otra circunstancia estaba involucrada en el efecto fotoeléctrico, aparte de la frecuencia? Es que también podía suceder que si esta frecuencia no era superada, pues se activaba la emisión, pero vamos a decirlo así, como que los electrones se paraban y ya no circulaban. Tenía que superarse una cierta frecuencia para que se activara la fotoemisión. Entonces, cuando se rebasa un límite, se puede hablar de un umbral. Entonces, F0 o F en general, había una frecuencia umbral. Es decir, un valor determinado de frecuencia que si no se superaba, no se producía la fotoemisión. Si se obtenía exactamente ese valor umbral, apenas, vamos a decirlo así, se quería iniciar la transmisión de carga eléctrica, pero se detenía. O sea, como si no tuviera energía cinética, no tuvieran energía cinética los electrones para continuar su movimiento. Entonces, ya vimos dos cosas, que depende de qué, de la frecuencia, y que hay que superar un valor de la frecuencia, de esa frecuencia umbral. Si no se supera ese valor, no se activa la fotoemisión. Y entonces por eso se le denomina efecto fotoeléctrico, porque se activa la emisión de carga eléctrica de electrones con luz, foto de luz. No solamente luz visible, sino puede ser luz azul o luz ultravioleta. Bien, entonces, ante este panorama, ¿qué hacer? Bueno, pues los físicos trataron en los primeros años del siglo XX de darle una explicación a este fenómeno que había sido observado por Hertz en el siglo XIX, a finales del siglo XIX. Bueno, ¿quién dio la solución al efecto fotoeléctrico? Pues la dio Einstein utilizando la propuesta de Planck de la cuantización de la energía. Entonces, Planck nos comentó, bueno, escribió, ya vimos su modelo, que la energía está cuantizada y es igual a una constante por la frecuencia. Esta energía, la energía de Planck, la retomó Einstein para explicar el efecto fotoeléctrico. Entonces, si aquí graficamos la energía cinética de los electrones en el eje vertical y en el eje horizontal la frecuencia, y regresamos al esquema experimental, entonces, si el material es iluminado con una fuente que tenga la frecuencia umbral, ¿qué va a suceder? Entonces, bueno, según Einstein, se va a activar el proceso de fotoemisión, pero los electrones van a quedar con una energía cinética igual a cero. Recordemos rápidamente, energía cinética, ya lo habíamos visto, producto de la masa por la velocidad al cuadrado sobre 2, es decir, se va a activar, pero tienen los electrones una velocidad igual a cero, por lo tanto, ya no se pueden desplazar y activar
el movimiento de carga y por lo tanto una corriente eléctrica distinta de cero. En este caso entonces la corriente eléctrica es igual a cero. Es decir, a esta frecuencia umbral, que es característica para cada material, es una para el aluminio, otra para el potasio, otra para el sodio, etc. Entonces la energía cinética es igual a cero. Entonces, superada esta frecuencia umbral, entonces, si ahora iluminamos el material con una nueva fuente, pero que tenga una frecuencia F y F sea mayor a la frecuencia umbral, entonces, según Einstein, ahora sí, los electrones van a tener una velocidad determinada, por lo tanto, se van a poder mover, y el movimiento de carga, ya sabemos que genera una corriente eléctrica, y por lo tanto, con una frecuencia F, vamos a obtener una corriente eléctrica diferente de cero, y con la frecuencia umbral, todavía la corriente es igual a cero. Y entonces Einstein dijo, bueno, después de superada esa frecuencia es directamente proporcional a la energía. Entonces, estrictamente hablando, tendríamos diferentes curvas para diferentes materiales con frecuencias umbrales diferentes. Y entonces, aquí pues vamos a usar lo que ya sabemos de la ecuación de la recta. Tenemos entonces, recordemos rápidamente, que la ecuación de una recta en la forma y igual a mx más b implica que hay un valor constante b que se obtiene como la distancia del origen al punto donde la recta corta el eje. En este caso vemos que es negativa. Y una pendiente que, bueno, se puede obtener realizando la diferencia de dos ordenadas entre la diferencia de dos abscisas. Entonces, en este caso, vemos que este valor es negativo. Y a este valor Einstein lo denominó función trabajo. Es decir, es la energía, en este caso el trabajo, que hay que realizar para activar el proceso de fotoemisión. Si no superamos ese valor, no se da la fotoemisión. ¿A qué es igual este valor? Pues este valor es, según la energía, la propuesta de Planck, igual a la constante de Planck por la frecuencia umbral. Entonces ahí ya tenemos la función trabajo. Ahora, ¿cómo establecemos la ecuación de esta recta? Bueno, pues recordamos la forma y igual a mx más b. K es igual a la pendiente. En este caso, ¿quién es la pendiente? Es la dependencia, es la relación de proporcionalidad, que en este caso es entre la energía y la frecuencia. Entonces, la energía cinética es igual a la constante de Planck por la frecuencia de la energía menos la función trabajo. Menos el valor de la función trabajo, que ya vimos que es h por f menos h por la frecuencia umbral, y también podemos escribirlo entonces como h por la diferencia de las frecuencias, la que llega al material menos la frecuencia umbral. Pero generalmente esta es la forma en que se escribe, más que esta, para referir que la energía cinética de los fotoelectrones, que así se denomina, es igual
a la energía de Planck menos la función trabajo. Cada elemento va a tener una función trabajo mayor o menor, en principio diferente. Por lo tanto, ¿esto qué implica? Que la frecuencia umbral para cada material va a ser diferente. Es decir, superada, ya sabemos, esa frecuencia umbral, empieza el proceso de fotoemisión. Algunos elementos, el sodio, el potasio, el aluminio, etcétera, tienen diferentes frecuencias umbral, por lo tanto tienen una diferente función trabajo y por lo tanto la frecuencia que va a activar la fotoemisión pues va a ser diferente. Algunos materiales, por ejemplo, se puede provocar la fotoemisión en ellos con la luz infrarroja, otros con la luz visible, otros con la azul, otros con la ultravioleta. ¿Y eso a qué depende? Pues ya dijimos de la función trabajo, que es una función característica de cada material. Entonces, esa es la explicación. Vean que pues el análisis es relativamente simple, lo que nosotros ya sabemos de rectas desde el curso de Física 1, y sin embargo esa explicación le valió a Einstein el premio Nobel de Física, no por la teoría de la relatividad, sino por la explicación del efecto fotoeléctrico y otras contribuciones a la física, pero lo novedoso de él fue su análisis y que se basó en la energía de Planck para explicar el efecto fotoeléctrico. Dicho de otra manera, el efecto fotoeléctrico o la fotoemisión se explica porque solamente la energía viene, vamos a decirlo en paquetes o en cuantos, como se llama, y entonces solamente valores muy específicos de la frecuencia y por lo tanto de la energía pueden activar la fotoemisión. En la física clásica esto no es así. Casi cualquier cantidad de energía podría activar la fotoemisión, como ya decíamos, por energía que se le está suministrando al electrón. Entre mayor fuera esa energía, independientemente de si fuera infrarrojo, luz visible o luz ultravioleta, la emisión se activaría. Entonces, como no sucede así, entonces quiere decir que en efecto la energía está cuantizada, porque solo ciertas frecuencias activan la fotoemisión. Por lo tanto, y esto concluimos para la física clásica, esta era insuficiente para explicar nuevos fenómenos como el efecto fotoeléctrico. Si fuera válido el principio de que la energía es continua y que puede tomar los valores que sea, es decir, infinito número de valores, entonces tendría que explicar que casi cualquier energía lo suficientemente intensa, independientemente de su frecuencia, podría activar la fotoemisión, porque estaría golpeando con mayor energía a los electrones, y que una fuente débil, aunque fuera ultravioleta o muy energética, si tenía poca potencia, entonces golpearía de forma tan débil a los electrones que pues prácticamente no los movería, como si con una canica trataran ustedes de que se moviera una llanta. Y sin embargo, sucede al revés, como ya lo dijimos y lo repetimos ahora. Una fuente puede ser de mucha potencia, como un foco de 100 watts, acercarlo a un material y no obtener ninguna fotoemisión en el material. Acercar un LED ultravioleta a ese mismo material y ahí sí obtener una fotoemisión, una corriente eléctrica. Eso entonces no lo puede explicar la física clásica con la teoría del ímpetu, con la energía cinética, etc., pero sí lo explica la teoría cuántica de Planck, diciéndonos que la energía, como es directamente proporcional a la frecuencia, está cuantizada y que solo ciertos valores de frecuencia y energía pueden activar la fotoemisión y no cualquiera. Bien,
Entonces, esa fue la explicación del efecto fotoeléctrico. Vamos por último a ver otro de los problemas que no pudo resolver, no pudo darle explicación la física clásica, y que es el problema de la radiactividad. Entonces, Becquerel, Curie, varios investigadores, etcétera, que empezaron a notar que ciertos materiales emitían energía aparentemente de la nada. A veces necesitaban, por ejemplo, los materiales fosforescentes, estar un rato a la luz del sol para emitir esa fosforescencia. Sin embargo, había otros materiales que no, que aunque ustedes los guardaran en una caja oscura y le colocaban una placa fotográfica, esa placa se velaba. O sea, la fuente de energía no era externa, no era el sol, sino era interna. El propio material emitía un tipo de energía, en ese entonces desconocido, que era capaz de velar una placa fotográfica. Bueno, se dieron varias especulaciones de qué es la radiactividad. Se empezaron a estudiar sales de uranio, de diferentes tipos, materiales. Se fueron descubriendo posteriormente elementos como el polonio, el radio. Por eso a veces se decía la radioactividad, refiriéndose nada más al radio, que es un elemento químico. Pero se habla en general de la radiactividad para referirse a todos estos fenómenos. Bueno, cuando los investigadores probaron precisamente con estos materiales que emitían algo, pues se dieron cuenta de que había tres tipos de radiaciones. Entonces, bueno, unas radiaciones, si esta fuente la colocaban ante un campo magnético, unas se desviaban hacia la polaridad positiva, a un campo eléctrico. Otras se iban a la negativa. Y había un tercer tipo de radiaciones que los campos eléctricos pues no parecían afectarles. Sencillamente pasaban de largo. Es decir, no eran influenciables por campos eléctricos o magnéticos. Bueno, esta radiación se le denominó gamma. Los rayos gamma. Una radiación muy potente que incluso podía traspasar ladrillos de concreto y que apenas era parada por gruesas paredes de plomo o placas muy gruesas de plomo. Entonces, a esta radiación se le denominó gamma, a la que no se afectaba por la presencia de campos eléctricos ni magnéticos. Luego, la radiación que se desvía hacia la polaridad positiva se le denominó beta. La letra griega beta, esta es la letra griega gamma, sería equivalente a nuestra G del alfabeto latino, beta, la B precisamente, y había otras partículas que les denominaron alfa, nuestra A del alfabeto latino, se representa así. Y bueno, posteriormente se descubrió que en realidad los rayos alfa, eso lo encontró experimentalmente Rutherford, son en realidad núcleos de helio. Núcleos de helio o helio ionizado, es decir, que ha perdido sus electrones. Por eso, el núcleo de helio, como está constituido por protones y neutrones, pero los neutrones no tienen carga, tiene una carga positiva y se desvía al polo negativo del campo eléctrico. Y
los beta se descubrió en realidad que son electrones. Por eso, en presencia de un campo eléctrico, se desvían hacia el polo positivo. Entonces, se descubrió radiación alfa, que son núcleos de helio, carga positiva, radiación beta, que son en realidad electrones, y los rayos gamma, que hasta ese momento decían, bueno, es una radiación cuya característica es que no se desvía en presencia de campos eléctricos. Bien, entonces esto dio paso a tratar de explicar, de formular teorías para explicar este fenómeno de la radiación. Y bueno, con los años se fueron afinando teorías, se fueron descubriendo partículas en el interior del núcleo atómico. Antes se pensaba que solamente el núcleo estaba compuesto de protones, después se descubrió que también de neutrones. Primero se propuso teóricamente la existencia de neutrones y después se corroboró experimentalmente. Sin embargo, empezaron a surgir nuevas partículas, neutrinos, muones, etc. Y lo que parecía relativamente simple de explicar bajo el concepto de radiactividad, pues fue cambiando a lo largo del tiempo. Más adelante vamos a volver un poco al tema de la radiactividad cuando estudiemos los procesos de fisión y de fusión nuclear en esta misma unidad. Bien, entonces se estableció pues, la existencia de estos tres tipos de radiación. Y cuando los físicos experimentales empezaron a estudiar la radiactividad de algunos núcleos, pues se dieron cuenta de que en algunos de ellos la actividad o el número de núcleos en función del tiempo tenía una caída muy característica que los matemáticos describen como un decaimiento exponencial. Es decir, ¿qué características tiene este decaimiento experimental? Bueno, primero que no es lineal y por lo tanto no hay proporcionalidad. Es decir, si transcurre el doble de tiempo, yo esperaría que la actividad disminuyera a la mitad, un tiempo 4 veces mayor, a la cuarta parte, eso sería un decaimiento lineal, pero no. Un decaimiento exponencial es todavía más rápido. Entonces, los físicos, para tratar de entender este fenómeno, dijeron, bueno, hay un tiempo, lo voy a llamar el tiempo de vida media, en el cual voy a tener, bueno, aquí en esta escala vamos a hacer un poco más acá para que sea aproximadamente a la mitad. Un tiempo que le voy a llamar tiempo de vida media, en el cual la actividad de ese elemento va a disminuir a la mitad. Entonces, este es el tiempo de vida media. Entonces, cuando empezaron a estudiar la actividad de algunos elementos con tiempos de vida medio de orden de minutos, horas, días, etc., pues se dieron cuenta experimentalmente, de que el decaimiento es o se ajusta aproximadamente a una exponencial decreciente. Y un valor de referencia es el tiempo de vida media, en el cual, ¿qué significa? Que después de transcurrido este tiempo, la actividad del material disminuye a la mitad. N, entonces, nos está indicando la actividad del material, o también podríamos decirlo, el número de núcleos. En la física nuclear, la actividad se mide en desintegraciones,
por segundo. A esto se denomina, en honor a los Curie, un Curie. Un Curie, entonces, si un material tiene un Curie, quiere decir que tiene una desintegración por segundo, es decir, pierde un núcleo por segundo. Entonces, el tiempo de vida media varía mucho. Hay elementos que tienen tiempos de vida media de unos cuantos segundos, otros de días, meses, otros, como el uranio, de 4.500 millones de años. Entonces es grandísimo. Tendríamos que esperar, si tuviéramos 1 kilogramo de uranio, 4.500 millones de años, para que su actividad disminuyera a la mitad. Es decir, que encontráramos, por ejemplo, después de 4.500 millones de años, medio kilogramo de uranio y no 1 kilogramo de uranio. Bien, entonces el decaimiento exponencial se modela matemáticamente de la siguiente manera. Si n es la actividad, o también podríamos decir el número de núcleos en general, este va a ser igual a la actividad inicial, o número inicial de núcleos, por la exponencial de una constante por el tiempo. Entonces, este es el modelo matemático de una exponencial decreciente, partiendo de un valor inicial. Entonces, n0 es la actividad inicial, actividad o número de núcleos inicial. N es la actividad en un tiempo t, cualquiera. Lambda, no confundirlo con la longitud de onda, que vimos en el tema de ondas. Lambda, en este caso, va a representar o se denomina la constante de decaimiento. Y vamos a ver, partiendo de este modelo, a qué es igual esta lambda, cómo se calcula. Entonces dijimos que la actividad o número de núcleos es igual al número de núcleos inicial, o la actividad inicial, por la exponencial de menos lambda por t. Entonces, para encontrar la constante de decaimiento, vamos a tomar el tiempo de vida media. Entonces, ¿qué sucede cuando se alcanza el tiempo de vida media? Pues dijimos que es el tiempo en el cual la actividad disminuye a la mitad. Por lo tanto, n va a ser igual a ¿qué? A la actividad inicial entre 2. Recordemos, el tiempo de vida media está definido para un elemento que se está desintegrando y que en ese tiempo llega a la mitad de su actividad o a la mitad de su número de núcleos. Por lo tanto, sustituimos. Entonces, cuando el tiempo alcanza el tiempo de vida media, n es igual a n sobre 2. Y esto es igual a n0 por e a la menos lambda t. Vamos a pasar este factor del otro lado. Y recordemos que 1 sobre e a la menos lambda t es igual a e a la lambda t. Por lo tanto, si paso e a la menos lambda t de este lado, voy a tener 2 veces e a la menos lambda t, y esto es igual a n0. n0 lo paso acá, y también el 2. Aquí entonces queda 1, y acá tengo 2. Esto es igual a 2. Por lo tanto,
1, bueno, ya lo borré, 1 sobre E a la menos lambda t es igual a E a la lambda t. Aquí voy a tener E a la lambda t es igual a 2. Ahora, las propiedades del exponente es que cuando le aplico logaritmo, me queda solamente el argumento. Entonces, bueno, esa es una propiedad matemática que no vamos a demostrar, sino que simplemente la vamos a utilizar. Cuando yo tengo E a la A por B igual a un número, si aplico el logaritmo natural a esta expresión, entonces esto es por definición, insisto, nada más lo vamos a aplicar, no lo vamos a demostrar. Entonces obtengo el argumento, logaritmo de E a la A por B es igual a AB. Pero entonces si aplico el logaritmo aquí, dado que es una igualdad, tengo que hacerlo acá para que no se altere la ecuación. Entonces esto es igual al logaritmo natural de C. Por lo tanto, en esta expresión, la reescribo, voy a aplicar el logaritmo natural de lo que teníamos E a la lambda por t igual a logaritmo natural de 2. Recordemos que E a la lambda t dijimos que es igual a 2 con las simplificaciones que hicimos. Aplico entonces la propiedad de los logaritmos y me queda solamente el argumento. Lambda por t es igual al logaritmo natural de 2. Y por lo tanto, lambda es igual al logaritmo natural de 2 entre este tiempo, que recordemos, bueno, es el tiempo de vida media. Si tomamos el abaco o la calculadora para encontrar el logaritmo de 2, esto nos va a dar aproximadamente 0.69 entre el tiempo de vida media. Por lo tanto, regresando a nuestro modelo original, donde n, la actividad es igual a la actividad inicial, por e a la menos lambda por el tiempo, tengo que n es igual a n0 por e a la menos 0.69 sobre el tiempo de vida media por el tiempo. Sí, aquí lo único, bueno, se me había olvidado ponerle m, pero es el tiempo de vida media, porque no es un tiempo cualquiera, sino el tiempo en que la actividad se reduce a la mitad. Entonces, este es el modelo matemático para encontrar la actividad de un núcleo conociendo su tiempo de vida media en cualquier otro tiempo. La curva matemática que nos da es una exponencial decreciente que, partiendo de una actividad n, sabemos que en ese tiempo de vida media su actividad se reduce a la mitad y posteriormente va descendiendo para cualquier tiempo determinado. Entonces, este modelo corresponde a esta curva. Bien, entonces, bueno, con este modelo matemático para explicar el decaimiento radiactivo, concluimos este primer tema correspondiente a la física moderna y para física moderna o contemporánea, como quiera uno denominarlo. Posteriormente, en el anexo a este video, vamos a realizar algunos ejercicios sobre radiactividad y efecto fotoeléctrico. Bueno, pues terminamos estos temas introductorios
de la física clásica. Recordemos, vimos comportamiento rápidamente de los calores específicos a bajas temperaturas, la explicación de Planck con la cuantización de la energía igual a la constante de Planck por la frecuencia, para explicar la radiación o la densidad de energía de un cuerpo negro. Posteriormente pasamos a la explicación también con la propuesta de Planck por parte de Einstein del efecto fotoeléctrico, es decir, de por qué algunos materiales emiten electrones cuando sobre ellos incide una fuente luminosa y otros no. Y finalmente terminamos con el modelo matemático para explicar el decaimiento radiactivo en algunos elementos. Bien, pues les agradezco su atención y nos vemos en la siguiente videoclase de ejercicios y en las posteriores de temas relacionados con la física moderna y contemporánea. Gracias, hasta pronto.